No queda nada ya, ¿eh? Sigue. Soy el médico. Se ha encontrado una persona en el suelo. Está pálida, está sudorosa. Yo creo que lo mejor es que pidamos aquí ahora un PET y luego ya con el resultado decidimos. Tenemos aviso, ¿eh? Vale, Bacarri Saus. Vale, Sara Orsaus. Es un infarto inferior. Sí, lo estoy viendo. Nada, pues ¿cuánto tardáis en llegar? Vale, todos los miembros del equipo estamos presentes y preparados. El cirujano revisa la duración de la intervención y la pérdida de sangre prevista. Lehengo egunean mina izan zen emetik, ezta? No me muero todavía. No, según los análisis parece que no. Pozik etortzen zara. Buenas, Robert. Hombre, ¿qué pasa? ¿Y esto? Hau da atzoatzaldeko ingresu bal, altxabletako sarregoitzan dago. Primer donante que tenemos, hígado y riñones, vamos a empezar a las 4:30. Esto es así, 24 horas al día, 365 días al año. Mira quién viene. Cógela. Hola, dígame. Soy el médico. Sí, un dolor en el pecho. ¿Se le va hacia algún lado ese dolor? Paparreko minik dekozu? Bai, noiztik, noiz hasi da paparreko. Dolor torácico sería la estrella de nuestras actuaciones. ¿Miramos un poco las imágenes del caso de ahora? Sí, es un caso complejo. Tiene un abordaje muy malo. Por la izquierda. Vale, todos los miembros del equipo estamos presentes y preparados. El equipo de enfermería revisa los indicadores de esterilidad en instrumental y equipos adecuados. Muy bien, pues se puede empezar. Este es un varón de 77 años que ya fue traído previamente aquí. Lo que yo primero querría saber es si ese nódulo ha cambiado de tamaño entre el TC y el PET o simplemente son formas de medir. Se decide entre todos cuál va a ser la ruta de tratamiento de los pacientes. Nosotros le vemos ahí un ligero incremento del metabolismo, capta 3,5 y a mí me parece que eso no es nada. El primer trasplante de hígado que hicimos fue el 2 de febrero de 1996. En la actualidad hemos hecho ya casi 1.400 trasplantes y estamos haciendo alrededor de entre 60 y 80 trasplantes por año. Nuestro centro es uno de los referentes en España. Estamos hablando de supervivencias alrededor del 90% a 5 años. Informea bialduzko ospitaletik 5 egun, da, zelan egongo da. Txartu egon da. Bai, gaituko diot eta biharko bai, zugaz eta nengaz gero. Hori da. Egunon, mire, zer berri. Hemen, ingresata egonaz da, ez digana etorri naz eta esa oste bajatzeko. Badaki, arantza gana eta ez digana datozela, ez? Bai, mediku gana eta enfermera gana. Egunon? Egunon, ez di. Ze pasau da, bai. Betikoa, baina gogorragoa. Dana datorkigu guri. Ze hori ospitalean egoten da, miren bezala bost egun, baina gero gurekin egongo da urte guztia. Hobeto ulertzen duzu pazientea, ez da? Bera hobeto, gure lan egiteko askoz berraztasun gehiago. Eta gimnasiko gurtxioetara. Eske jata guztetan egotia jente hartien. Txandala ipinita, ez, onagaz gorputxegaz ez. Bueno, baina ibili apurtxu zelan. Ibili bai. Hor gabiz, egunero prebentzioan, saiatuten gara berak ulertzea eta berak onartzea. Hola. Hola, buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Bien. ¿Te toca tratamiento hoy? Tengo tratamiento hoy, sí. Vale. ¿Cómo eran tus apellidos? Galdós Alfaro. Me dijeron que tienes un tumor en el páncreas y digo, bueno, pues ¿qué hay que hacer? Ha conseguido
eso, que a veces no es fácil, que es adaptar su vida a lo que le ha pasado, que en este caso es un tumor. En septiembre 3 años va a hacer. O sea, yo me miro en el espejo y digo, joder, pues maravilla. La atención oncológica pública en Euskadi a mí me parece de un gran valor, fundamentalmente por el componente humano o profesional de las personas que trabajan y también por la tecnología. Hay que intentar gestionar bien para que realmente dediquemos los recursos públicos a lo que realmente aporta valor. Bueno, Marian, vamos a tomarnos un cafecito rápido, que luego esto ya sabes que si nosotras no funciona. Rapidito. Venga, trago. No, hombre, tampoco te pases, Katy. Que me ahogo. Apa, Cristina. Kaixo, Gorka. Zeran zaoz? Ondo. Azkenek zuk aterako duzu zure medikazio guztia? Bai. Hor da, bihotza. Neski edo mutilan badakizuen. Ez dakigu. Dauka genitales masculinos, bai. Mutila. Hor dau, amumari erakusteko Argazkisa. argazkize. Vale. Eskolan hasita ja, bai? A ber, ba. Zabaldo. Zabal asko. Menos chuches y más cepillar. ¿De acuerdo? Sí, bueno. El robot Da Vinci al médico le ayuda a poder ser más preciso, a eliminar todo el temblor, una visión muchísimo mejor en 3 dimensiones. Hola, buenos días, Lidia. ¿Qué tal estamos? Hola, Lidia. ¿Qué tal? Hola, muy bien. ¿Ustedes? Bien, que el otro día, ya sabes que te hicimos un electro aquí en casa y tenías el corazón muy acelerado. Ya, como lo tengo. Ahora va a 80. Ya sabes que siempre he estado que me va a morir pronto. Ya. Llevas muriéndote desde hace 10 años. Tiene que llegar algún día. Igual nos toca la lotería antes. Este tipo de pacientes, pues cada vez con el envejecimiento, pues viven más años, la expectativa de vida es mayor. Y tenemos que hacer las visitas domiciliarias porque ya no se puede desplazar al centro. A ver, sí, tengo 0, dime. ¿Es aviso? Sí, tenemos un aviso en Durango. Vale. ¿Unidad coronaria? Sí, lo estoy viendo. ¿Cuándo empezó con el dolor? ¿Antecedentes o algo? ¿Cuánto tardáis en llegar? Anticolisión. Unidades. Kilos. Voltaje. 25,8. OAT. 28. Seríamos la primera respuesta en aquellos sitios donde una UCI móvil va a tardar más de 30 minutos en llegar. Lo que hacemos con el código infarto es tener todo organizado para que independientemente del sitio en el que estés, todo el mundo sepa lo que tiene que hacer fácilmente. Quien piense que hemos llegado a la meta está equivocado. Siempre hay que mejorar. Poco a poco, mientras que los sueñitos se duermen. No te sueños. Tenemos que reponer sueros, material, la intubación que va a necesitar el anestesista. Engancha porque es una unidad que pura adrenalina. Son tan importantes los que preparan la habitación del paciente, que es el personal de la limpieza, como los que administran cuidados, que es el personal de enfermería, como los facultativos. Todos somos necesarios. Si falla cualquiera de estos eslabones, la cadena no funcionaría. Bueno, pues vamos a ver los análisis que hicimos y la radiografía. Bueno, el azúcar tenía 130, está bien. No me muero todavía, ¿no? No, según los análisis parece que no. Tengo Los que análisis... decirlo para durar.
No dice que vas a durar. Entonces, hoy en día, la capacidad que tenemos, o bien el paciente de acceder a su carpeta de salud y permitirnos ver sus informes, o bien nosotros acceder a la historia clínica, eso, vamos, para mí, el mayor avance en la medicina rural en los últimos años. Que tengo mucho ganado para cuidar, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues bien, habrá que decir. Bueno, lleva ya 3 meses con el trasplante. ¿Alguna novedad, algún problema especial? No, yo creo que va todo bien. Los análisis del hígado están perfectos, los análisis del riñón y el resto de las cosas están francamente bien. Yo creo que le vamos a dar un notable alto en esta consulta. Estoy viviendo una tercera oportunidad. La primera fue la que me dio mi madre, la segunda fue la que me pidió mi primer donante, la tercera está siendo la que me ha dado mi segundo donante. Hola, orain, mina? Apur ez baina gaitzi. Hemendik? Hemendik. Vale. Badago puntu bat esaidazu, bale? Hemen dago puntu bat? Ba, ez da egiten minek. ¿Qué tal año hemos tenido? Bueno, ¿ha habido alguna novedad? No, de momento Ingresos, nada. gripe. No, vengo esperando que todavía me des mejores noticias. Los marcadores tumorales no nos llevan nada malo. En principio todavía nos queda seguir con el tratamiento. Sí. ¿Vale? Con la pastillita diaria, hasta mínimo hacer los 5. Me tocaba por edad hacerme la revisión de mama que manda Osakidetza. Los cribados han sido un avance fundamental. Intentamos conseguir un diagnóstico lo más precoz posible porque sabemos que eso obtiene mejores resultados en salud. Una de las satisfacciones que tenemos en nuestro sistema sanitario es la de poder ofrecer a todos los pacientes por igual el mismo nivel de calidad en el diagnóstico, en el tratamiento, en el seguimiento. De un infarto se sale si estás en el entorno adecuado. Nuestro objetivo siempre es salvar la vida del paciente cuando está en riesgo vital e intentar que pueda hacer una reinserción normal a su vida. A dar un pinchacito de anestesia aquí en la muñeca. Vale, es como si nos pica un mosquito, molesta un poquito. Coja aire, ahora vamos a notar calorcitos por el cuerpo que se pasan rápido. Vale. Está súper enfadada. ¿Te llora la tata? Porque no le gusta que Nos ayudas, dale la manita, dale la manita, dale la manita. Muchas familias o parejas jóvenes deciden residir en estos pueblos si tenemos estos servicios. Podemos tener 5 consultas o 5 citas, pero casi son de 1 hora. ¿Qué tal estáis? Todo bien, Pep. Bien, me alegro. Lo único que le han operado a mi marido de un tumor en el colon en mayo. Y bueno, pero muy bien, ¿eh? Estamos encantados porque la doctora de cabecera con una analítica sabía un tumor, al quirófano. Es muy bueno que haya una buena atención primaria y, Pues y que haya una buena conexión entre la primaria y la especializada. Con esto ganas eficacia, ganas agilidad, ganas seguridad, ganas calidad, ganas resultados. Egon nintzen atzo bizitan, eta bueno, eta... Beresiak ikusi ditut eta hobeto dago. Morgana 8 eta 5. Igo du. Deitu zatzu garaketako orduan urrengo bizitarako? Ez. Urrengoa, Nikolas? Bueno, nahiko ondo, gaur deskantzau erdizpurdiz, baina atzo siesta desente bota segalako, arratzaldian. Min gabe, eta nolotik ez tabela bihar izan. Reumatologoa berriro ikusi arte, berriro doia konsultada, ez? Bai. Hau da atzo atzaldeko ingresu bal, Altxauletako sarregoitzan dago. Da, lehenengo bizita, gaur arratzaldian. Bai. Deitu dago bere famili medikuak, adin nagusiko pertsona badala, etxeko guztua da gure etxetik etaratia, eta bueno, lehen mailako harreta eta etxeko hospitalizazioan bitartez, uste dut gero eta lan
geixo edukikula jendea eta adin geixo dako, gaixotasun geixo dako, gaixo kroniko edo pluripatologikoak, eta horreri aurre egin beharra dago. Se nos ha puesto en 91, pero venía a 150 y está mejor. 138, 42 de frecuencia respiratoria, está muy estable. Esto ya le grito, ¿vale? Chomi, ¿qué tal? Selan. Un riñón sabes que puede durar pues muchos años haciendo todo bien. Cumplir bien el tratamiento es fundamental. La supervivencia es extraordinaria y el número de complicaciones también se ha reducido. Estamos trasplantando a pacientes mucho mayores y con mucha más enfermedad. Y en el momento de la donación todo eso tiene que estar muy bien engranado, ¿no? Estamos de guardia 24 horas al día y pues igual hay 100 personas implicadas. Oftalmología, ¿que queréis una córnea? ¿Para mañana? Voy a hablar con el CVT, con el banco, a ver si tenemos disponibilidad, pero vamos, yo me imagino que sí. Hombre, Kaixo. Muy bien. ¿Qué tal? Bien. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto hace ya? 5 años ya. Fíjate qué bien, ¿no? Sí, estupendamente. El riñón está estupendamente, así que estoy súper contenta. Oh, qué bien. ¿Y tú? Sí. Yo estupendamente. Muy bien. Cuando no hay compatibilidad entre las parejas, entonces ya se organiza un trasplante en cadena, que lo que va a implicar es a diferentes parejas que quieren donar. Hola, Marta, soy Nagore, de Donosti. El primer donante que tenemos, el varón que va a cruces, vamos a empezar a las 4:30. Fueron 3 parejas de diferentes hospitales, pues de Barcelona, de Belviche, de Sevilla, de Virgen del Rocío. Para que no caiga la cadena, lo que se hace es hacerlo el mismo día para que un donante no pueda echarse atrás. Que es un niño que ha tenido una infección grave, queremos saber cómo está funcionando su sistema de defensas, ¿no? Pues sería interesante ver si las células asesinas naturales de ese niño por algún motivo han empezado a reconocer los blastos de su leucemia y que los esté matando. ¿Qué tal el experimento de ayer? De aquí vamos a sacar lo que son las NK, o las células asesinas. Eso significa que ha matado más células tumorales, ¿verdad? Lo que interesa de verdad es cómo lo que se descubre y lo que se trabaja en el laboratorio se pueda trasladar al paciente o a la clínica lo más rápidamente posible. ¿Te acuerdas que hacíamos carreras en el pasillo? Que estaba también Ekaich, estaban más niños, ¿eh? Sí. A veces la misma enfermedad, con el mismo nombre, el mismo apellido, hoy está aquí. Kepa y Kaich no está. El cáncer se cura. En los niños, si queremos hablar de números, podemos hablar del 80%. Pero nuestro reto con la investigación y nuestro reto en el día a día es que se curen todos. Si no hay una investigación, no hay esperanza. Nos serviría muy bien como posible control de enfermedades neurodegenerativas, pero lo ideal es compararlo con un cerebro sano para ver cuáles son los cambios que han sucedido. Gabon, Emilio. Zelan zauz, ondo? Tentsio hartuko dizut, Bale? Utzi dizut medikazioa eta, bueno, uste dut gaur 1000 barik egongo zarela, Lo más frustrante de este trabajo es cuando se nos muere un paciente. Pero cuando ese paciente es un niño o un joven, es algo que te cuesta mucho superar. Eso te deja una cicatriz siempre de fracaso. Me acuerdo prácticamente de todos, porque si intento hacer esfuerzo los veo, pero no puedo vivir con ellos, tengo que dejarlos a un ladito. Venga,
fuerte, 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 campeona. Sigue, 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 sigue. Genial, Mónica, genial. Ay, no puedo más. Está ahí, está ahí. Fuerte, Mónica. Fuerte. Más. Más, 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 más. Venga, cambia el aire. Ya está, ya está, ya está. Mira. Mira qué bien. Cógela, 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 cógela. Ya está. Ya está. Ay, ahí está. Ya está. Qué más bonito que traer una vida al mundo, ¿no? Te escribo para agradecerte a ti y a todos tus compañeros vuestro trabajo porque me habéis salvado la vida. Nunca os podré agradecer lo suficiente seguir disfrutando de mis 2 hijos pequeños, mujer, de la vida. No hubo ni un solo paso al azar, fue todo perfectamente coordinado. Esa sensación que te da de joder, qué bien, que estoy en buenas manos. Esto es así, 24 horas al día, 365 días al año. Un buen día para mí es que todos los procedimientos vayan bien, que la gente esté contenta, que mis compañeros sean felices. Cuando sale todo bien, después de haber pasado por el Ay Madre. No me siento un dios ni creo que ellos me reconocen como un dios, intento ser una persona normal. La única tranquilidad más que satisfacción es saber que has hecho lo que mejor que puedes. Que los resultados de un paciente difícil te encuentras con que ha salido todo bien, eso te da un subidón.